nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti, Señor. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración
inspiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Señor, te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Parará, pa, para, pa, pam. Parará, parará. Buenos días, quiero saludar en esta mañana a todas las personas que nos están acompañando e invitarles a quienes deseen acompañarme a descargar la guía del mensaje que aparece en la descripción del video. Vamos a iniciar con una corta oración. Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte por el tiempo de tu palabra. Permítenos concentrarnos en el mensaje, aprender de él y, lo más importante, ponerlo por obra. Queremos honrar tu nombre agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 14 al 22. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Como podemos apreciar, este fue un mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Es un mensaje duro, un mensaje bastante fuerte para una iglesia que podríamos llamar la iglesia tibia, o como la llamaban en ese entonces, la iglesia rica pero pobre. La iglesia de la Odisea se encontraba en una ciudad muy culta y económicamente muy próspera. Allí se hacían grandes transacciones económicas, habían grandes empresas muy orientadas al ámbito textil, porque allí se producía la lana negra. Además, también se focalizaban en productos farmacéuticos, muy orientados a los ojos, al cuidado de los ojos. ¿Qué más se puede decir de esta ciudad? Que aunque era una ciudad muy próspera, hubo en el año 60 a.C. un terremoto que casi destruye por completo la ciudad. Y los habitantes no quisieron recibir del imperio ningún tipo de ayuda, porque se consideraban autosuficientes y efectivamente trabajaron para reconstruirla. Es claro que era una ciudad muy próspera, pero había un gran problema, y era que no tenía agua. Para que a dicha ciudad llegara el agua, ellos tenían que construir o tuvieron que construir el acueducto de dos naciones diferentes. De una de ellas traían el agua fría para beber y de otra ciudad traían de las aguas termales para poder bañarse. Cuentan los historiadores que en ocasiones esta agua se juntaba y al juntarse el agua llegaba tibia, con mucho mineral, y si era consumida por los humanos, producía vómito por la afectación que traía al cuerpo. Además, esta ciudad, por ser tan próspera, tenía personas que, aunque eran conocedores de la palabra, pues realmente mantenían sus iglesias en un muy buen estado. Prácticamente a esos templos no les faltaba nada. Tenían buenos equipos para su alabanza, quizás tenían un buen púlpito y todo lo que en esa época se requería para poder organizar un buen templo. Pero debemos detenernos un momento y analizar quién escribió esa carta para poder ahondar un poco en el mensaje. En el versículo 14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Como primero, por lo general decimos que cuando se escribe a las iglesias, se está haciendo referencia de que el mensaje está llegando directamente al pastor de la iglesia. Pero la realidad no es esa. Cuando el mensaje se dirigía a una iglesia, hablaba de aquellas personas que al recibir al Señor como su Salvador, se convertían en sacerdotes por la responsabilidad que tenían de llevar el mensaje. O sea que el mensaje iba dirigido a toda una iglesia.
Y el mensaje dice que iba dirigido por el amén, que estaba escrito por el testigo fiel y verdadero. Y aquí me debo detener un momento, porque el testigo fiel y verdadero es el mismo Señor Jesucristo, aquel que nació aquí en esta tierra, en el vientre de la Virgen María, para, al hacerse hombre, padecer como humano y poder dar su vida para la salvación de nuestros pecados. ¿Quién más sino Él es el testigo fiel? No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de la misma persona de Jesús, que conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe quiénes somos cada uno de los que nos congregamos en las iglesias. Entonces hay que detenernos y entender un poco por qué Jesús habla a esta iglesia. Hoy voy a hablarles bajo el tema el compromiso cristiano. Y voy a tocar en primer punto el compromiso a medias desagrada a Dios. Y está en los versículos 15 y 16. Y dice claramente el Señor: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. El Señor tomó del ejemplo del agua que llegaba a esta ciudad para hablarle que así como era el agua que llegaba a esa ciudad y afectaba, cuando llegaba con muchos minerales, el cuerpo del ser humano y producía vómitos, pues la iglesia estaba viviendo en una tibieza espiritual. Y esa tibieza no le agrada a Dios. ¿Quién es entonces un cristiano tibio? Es un cristiano que no es nada, que se dice llamar cristiano, pero que su comportamiento está por fuera de los lineamientos de Dios. Que en un momento determinado, cuando está en la iglesia, se comporta como cristiano, pero que cuando está con la gente de afuera, se comporta como uno de los de afuera. Es una persona inestable. Es una persona que no ha conocido aún lo que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que cuando nosotros servimos a dos señores, realmente no estamos sirviendo bien a uno o a otro señor. Y si no estamos sirviendo bien a uno o a otro, pues quiere decir que estamos sirviendo mal donde realmente es correcto servir. ¿Cómo pudiéramos manifestar o ver manifiesta la tibieza espiritual? A través del desánimo, a través del desaliento, uno pudiera evidenciar o entender esa manifestación. Porque en ocasiones damos prioridad a otras cosas antes que a buscar las cosas del Señor. Voy a poner un ejemplo. Cuando nos congregábamos en las iglesias, muchas veces se nos presentaba un contratiempo
y dábamos prioridad al contratiempo para no ir a congregarnos a un templo. Y quizás en estos días, teniendo la iglesia en casa, podemos pensar, como la predicación ya la dan a cierta hora y queda grabada en cualquiera de las redes sociales, pues no hay problema, la veo más tarde. Y quizás pasan los días y no la pudimos ver. Es más, puede que pasen semanas y meses y quizás nunca escuchemos lo que Dios le está hablando a su iglesia. Otra de las manifestaciones de la tibieza espiritual es el conformismo. El conformismo de saber que solo es necesario sentarnos una vez cada semana. El conformismo de pensar que ya no sabemos todo porque hemos leído la Biblia o porque quizás tiempo atrás estudiamos la palabra y frenamos de estudiarla. Cuando consideramos que ya no la sabemos todas, pues sencillamente comenzamos a atrasarnos en el conocimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios enriquece todos los días. Otra de las cosas que manifiestan esa tibieza espiritual es que le damos prioridad a las cosas del mundo. Buscamos el dinero. Si estamos desempleados, tocamos miles de puertas para buscar empleo. Y si de pronto el problema es económico, buscamos miles de puertas para resolver ese problema económico. Y dejamos a Dios para lo último. Cuando conocemos a la luz de la palabra que Él tiene el control de todo y que a través del control de todo Él tiene la respuesta a nuestra necesidad. ¿Cómo podemos apreciar también la tibieza? Cuando en ocasiones proponemos, nos gustaría que se hicieran tales cosas, pero a la hora de ejecutarlas, quizás nos ocupamos o generamos ocupaciones para no participar de esas actividades. Nos gusta huirle a los sacrificios que demandan el servir al Señor. Y es aquí donde debemos hablar del segundo punto. ¿Cómo identificar un compromiso a medias? Una cosa son las manifestaciones que ya les hablé. Y otra es identificar ese compromiso a medias. Cuando nos vamos a la palabra y buscamos el significado de la Odisea, encontramos que es una palabra del griego compuesta por dos pequeñas palabras. Laos, que significa muchedumbre o pueblo, y disea, que viene del griego dike, que significa derecho o ley. Entonces, al unir esas dos palabras en la Odisea, estamos hablando de la ley del pueblo o de la ley de la muchedumbre. Y ahí nos tenemos que detener un momento, porque en ocasiones encontramos personas que evalúan el vivir cristiano bajo su criterio personal, bajo lo que pensamos que debemos hacer y no bajo la realidad de la palabra. Entonces aquí deberíamos dividir dos puntos claves para entender mejor. El primero tiene que ver efectivamente con esa ley del pueblo o quizás con nuestra propia ley. ¿Cómo nosotros percibimos el vivir como cristianos? A veces decimos, es que a mí me parece, yo creo que se debe hacer así. Y no consultamos con Dios cuando debemos
tomar una decisión. A la luz de la palabra, conocemos todos que para podernos mover deberíamos primeramente pedir el consejo de Dios, como lo hacían muchos discípulos, como lo hacían muchos hombres de Dios. Pero hoy por hoy nosotros primero nos movemos bajo nuestro criterio, y en ocasiones cuando tomamos las decisiones y nos vemos enfrentados a problemas, decimos, pero ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Cuando realmente hubo momentos en los que las decisiones las tomamos bajo lo que nos parecía a nosotros debíamos hacer. También bajo la posición de que no hay necesidad de comprometernos. Quizás si no lo hacemos nosotros, otro lo hará. O juzgamos desde la posición, ¿por qué lo debo hacer yo? Cuando hay tantos hermanos en la iglesia que también pueden hacerlo. Pero otra de las cosas que nos muestra la palabra de la Odisea se encuentra en el versículo 17. Y dice claramente, tú dices, soy rico. Tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y dice, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Que la tibieza se puede identificar cuando nos sentimos autosuficientes, cuando prima el orgullo por encima de la palabra. Hay que ser claros. Gloria al Señor, porque quizás muchos hemos sido bendecidos en gran manera. Dios ha provisto, ha suplido necesidades y quizás nos ha puesto en lugares de privilegio, en una situación económica muy estable. Pero hay una necesidad clara, y es que siempre necesitamos de Dios. Por muy bendecido que seamos, tenemos necesidad de Dios. Todo lo que hoy tenemos en la tierra no nos pertenece. Nacimos sin nada y Dios nos ha provisto de muchas bendiciones que para nosotros son una responsabilidad, porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Y nuestro deber es buscar que cada día esas bendiciones permanezcan y cada vez crezcan, pero para la honra y la gloria de Dios. Para que quienes vean la prosperidad en los hijos de Dios, glorifiquen a Dios y busquen a Dios no por las riquezas, sino por lo que Él es. Porque cuando yo permanezco en la palabra y vivo conforme a la palabra, Dios se va a encargar de bendecirnos. Así lo dice claramente Deuteronomio 28. Que cuando yo soy fiel y obediente a los mandamientos de Dios, las bendiciones correrán y nos alcanzarán. También la palabra nos dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola, y que iremos siempre adelante y nunca detrás. Pero eso no nos debe llevar a enorgullecernos, a sentirnos autosuficientes, porque ese es el momento más crítico en el que puede vivir un cristiano, cuando se siente autosuficiente y se olvida de Dios. Aunque nuestra condición económica quizás sea buena, tenemos que entender siempre que dependemos de Dios y que Él tiene el control de todo. Ahora, entendiendo lo que estoy hablando, debo llevarlos a la reflexión y a la invitación de Dios que Él nos hace y por la cual en el punto 3 nos hace ese llamado para que dejemos de ser cristianos con compromisos a medias y comencemos
un compromiso estable y fundamentado en Dios. Entonces el llamado de Dios a los faltos de compromiso está en los versos 18 en adelante. Y dice claramente allí: así que te aconsejo que de mí compres. El Señor nos está llamando para aconsejarnos en esta mañana. La invitación no es a juzgar la iglesia, sino a que la iglesia entienda que aunque estemos pasando situaciones que hayan llevado a la iglesia en casa, no debemos dejar la palabra en un segundo plano. No debemos dejar los principios establecidos en la palabra en un segundo plano. Dios conoce el corazón de todos nosotros y sabe de nuestros comportamientos. Entonces el Señor nos hace una invitación y nos aconseja: yo te aconsejo que de mí compres oro. Y dice claramente: un oro purificado por fuego, y entonces será rico. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está haciendo un llamado a volvernos a Él, para que, así como el oro es pasado por el fuego, para que se le quiten las impurezas y quede totalmente limpio, asimismo, nuestras vidas, al estar atravesando a la luz de la palabra, van a poner en evidencia las impurezas que tenemos, para que el Señor pueda obrar y hacernos limpios. Y ese comprar oro, como lo dice Isaías 55, no requiere dinero, es gratuito. El Señor nos invita para hacer una limpieza espiritual completa en nuestras vidas y llevarnos a vivir una vida en santidad. Y es ahí donde dice el versículo: compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿Qué está diciendo? Comprar ropas blancas de mí. A través de la palabra vamos a poder aprender a vivir una vida en santidad, a caminar como Dios nos manda. Hoy nosotros somos llamados a mostrar la vivencia del cristianismo, a mostrar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, caminando en santidad. En ocasiones, el estar en una casa sin poder salir a la calle trae ansiedad, trae estrés, trae sosiego, y eso nos desestabiliza un poco. Entonces, cuando no tenemos a Dios, pues se presentan una serie de problemas relacionales que afectan la convivencia en el hogar. Pero hoy nosotros, si podemos caminar a la luz de la palabra, no solo veremos aquello que afecta nuestra vivencia como personas, siendo esas personas nuevas que el Señor hace cuando lo aceptamos, sino que nos lleva a ser ejemplo, caminando, dando testimonio de en quién hemos creído, caminando en santidad. Y dice la palabra también, y dice: y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Ojo lo que nos dice el Señor. Es necesario que a la luz de la palabra podamos entender la realidad de esta situación y comprender que ahora más que nunca es cuando como iglesia debemos congregarnos. Es cuando como iglesia debemos estudiar la palabra. Es cuando como iglesia debemos congregarnos en nuestros hogares y separar tiempos devocionales, tiempos de oración y compartir en familia a la luz de la palabra. Y solo así tendremos los ojos abiertos para identificar qué está sucediendo afuera. Aún la humanidad no ha entendido que lo que ha estado pasando en estos días
es un llamado de Dios al arrepentimiento. Es un llamado de Dios para que entendamos que quizás el mundo ha valorado las cosas terrenales como buenas, mientras que a la luz de la palabra son pecado. Y nosotros somos llamados a vivir esa palabra para poder compartirla dentro de la moral de Dios. Y dice la palabra de Dios: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. A veces utilizábamos este versículo para hablarle a personas nuevas. La realidad es que este versículo fue dado para hablarle a quienes conocemos de Dios. El Señor nos está haciendo una invitación y nos está diciendo: yo no sé si quizás por estos días te has alejado del Señor, si quizás por estos días has dejado en un segundo plano las cosas del Señor. Y Él te dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Hoy el Señor está haciéndonos a todos nosotros la invitación de vivir con Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo con sus principios, y poder en este tiempo de aislamiento vivir una vida de integridad, vivir una vida de santidad y llevar a quienes no conocen el Evangelio las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, para cerrar, yo les invito a que reflexionemos por un momento y entendamos que si quizás las puertas de los templos se han cerrado, eso no significa que la iglesia de Dios se ha acabado. Hoy es el momento en el que como iglesia debemos nuevamente unirnos en oración, unirnos para llevar el mensaje de salvación, unirnos para identificar a aquellas personas que tienen necesidad de Dios y pregonar el Evangelio. No será fácil, porque quizás muchas personas afuera no tengan empleo y están pasando momentos difíciles. No sea fácil porque quizás las relaciones a nivel de los hogares se han estado rompiendo y algunos se han separado. Pero déjeme decirle que estamos en el mejor de los tiempos. Cuando hay necesidad en la vida de las familias, es cuando realmente hay sensibilidad a la palabra de Dios. Y el momento de Dios es este, el de predicar su palabra y el de vivir con integridad lo que Él nos dio en las Escrituras. Yo le invito para que juntos oremos y agradezcamos a Dios por su palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Bendice a todos los que están conmigo escuchando este mensaje. Queremos hoy reconocer que necesitamos volvernos a ti, que debemos comprometernos en vivir conforme a tu voluntad y más aún en ser siervos comprometidos que llevemos el mensaje a aquellos que están necesitados. Ayúdanos a obedecer tu palabra y con humildad llénanos de tu presencia, de tu gracia, para que al tocar los corazones de aquellos necesitados podamos, Señor, llevar el mensaje que traerá paz, gozo, alegría y bendición a quienes la reciban. Lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Antes de despedirme, quiero darles las gracias y desearles una semana colmada de muchas bendiciones. Dios los bendiga. Hasta pronto.